Bueno, ya estamos a un día del examen. Mañana es su prueba. Mañana no hay clases por esta plataforma. No vamos a pasar. Ha sido una orden directa de la universidad. Ya ustedes recibieron el mensaje en el grupo de WhatsApp. También tienen el cronograma del examen. Ya saben a qué hora deben presentarse ustedes en la sala para el examen. Creo que nos ha tocado en la tarde, ¿no? En la tarde estamos. Sin embargo, mi consejo más grande que les puedo dar es no se estresen estudiando toda la mañana, ¿ya? La universidad por ese motivo ha suspendido las clases de mañana con la idea de que ustedes no estén saturados con información, ¿ok? Traten de estar calmados, relajados. Apliquen lo que han venido ustedes viendo, apliquen y analicen de acuerdo a cómo estamos trabajando, ¿ya? Me imagino que en las 4 materias que están llevando se está haciendo lo más detallado posible todo lo que tiene que llevar, ¿no? Ya saben cuántas preguntas van a haber, ya saben qué tiempo va a durar la prueba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 5 unidades, las que van a entrar. Entra desde la unidad 1 que vimos la acentuación, ¿ya? Hasta la unidad número 5, ¿ya? Entonces, no hay nada de qué asustarse mañana. Levántense con pie derecho, bajo la bendición de Dios siempre, y dejen todo en las manos de Dios, ¿no? Que al final todo lo que ocurre en nuestra vida siempre tiene un motivo, un porqué y un hacia dónde nos va a dirigir esa acción que vamos a realizar en el día. Entonces, les deseo lo mejor para el día de mañana. Les deseo lo mejor para el día de hoy y vamos a empezar esta clase. Bienvenidas y bienvenidos a todos. El día de ayer trabajamos los pronombres, ¿cierto? Y habíamos quedado algo pendiente, teníamos algo pendiente para hoy. Sin embargo, les cuento que se había hecho esa explicación. A mí me hacía raro que no les haya dado esa explicación, pero está hecha la explicación. En la primera clase que avanzamos de los pronombres, ahí avanzamos esto de los pronombres que van pegados al verbo. Se los presento, ahí está. Esto es lo que vimos, ¿no? Funciones del pronombre o de los pronombres personales átonos. Recuerden que estos pronombres personales como me, te, nos, os, ¿no? Pueden funcionar como complemento directo o como complemento indirecto. Luego tenemos los otros pronombres que también siguen llamándose átonos porque no tienen mayor intensidad dentro de la oración. Lo, los, la, las, ¿no? Estos solo podían funcionar como complemento directo. Después tenemos se, le, les, pueden funcionar como complemento indirecto, solamente estos tres. Y si ustedes se pueden dar cuenta ahí, esos son los pronombres, ¿no? Que se pueden pegar a un verbo, pueden unir a un verbo. Esto ya lo habíamos visto, solo que yo me preocupé ayer porque al final, yo suelo verlo al final, junto con los recíprocos y los reflexivos, pero ahora lo habíamos visto junto con los pronombres átonos, que son los mismos, ¿ya? Que son los mismos, ¿no? No hay nada diferente acá, no se asusten que el profe no nos dio igual a los otros grupos, no, es lo mismo, ¿listo? Es lo mismo. Ahora, esto ya lo hemos visto, solo que parece que porque lo hemos puesto muy al principio, no lo hemos recordado ayer, ¿ya? Pronombres átonos con función de complemento directo, ¿ok? Estos pronombres átonos con función de complemento directo pueden ir delante del verbo o también pueden pegarse al verbo, ¿ya? Después del verbo, pero pegado al verbo. Y esto fue lo que vimos ayer en el análisis. Ya quiero que quede claro. Los pronombres átonos son ese grupito que está aquí, ese grupo. Me, te, nos, os, lo, los, la, las, se, le, les, ¿ya? Esos son los pronombres. No hay más pronombres átonos. Esos son los que se pueden pegar al verbo o los que pueden ir delante del verbo. Aquí veamos, antepuestos al verbo. Los que pueden ir antes del verbo son me, te, nos, os, la, las, los. Casi todos, menos los otros tres que hemos visto como complementos indirectos, ¿ya? Por ejemplo, compré un celular nuevo, hoy puedo reemplazar por el pronombre lo, ¿no? Lo compré hoy. Ese lo está reemplazando a celular. Entonces, fíjense ahí, el lo aparece delante del verbo. ¿Listo? Ese es su pronombre, el lo. Y está cumpliendo la función de complemento directo, porque va junto al verbo. Regalaron juguetes para Navidad. Los, en este caso, juguetes es el sustantivo y los está reemplazando a juguetes. Es el los
es el pronombre que va junto al verbo, entonces ese lo se está reemplazando al sustantivo juguetes y está cumpliendo la función de complemento directo. ¿Ok? Estamos recordando. Ahora, cuando el pronombre átono en función de complemento directo designa a una persona, puede ser reiterado en la oración. Esto también lo hemos visto. El jurado me eligió a mí. ¿Se acuerdan que de aquí salió la discusión esa o la pregunta que hizo su compañera, profe? Eso no es incorrecto. No, porque aquí hay una combinación de pronombre tónico más átono o átono más tónico. El me es átono y el mi es tónico. Entonces no hay un error acá. Dentro de esta oración o dentro de esta estructura vemos que el me aparece delante del verbo eligió, entonces un pronombre. El me está funcionando como pronombre directo en este caso. ¿Ya? Ahora, Juana los encontró a ellos en el cine. Aquí tenemos el los que aparece por delante del verbo encontró y estamos viendo que ese los es un reiterativo de ellos. Entonces está cumpliendo la función de complemento directo en este caso. ¿Ya? Y ese ellos es un pronombre personal, pero que está ahí cumpliendo igual la misma función de ese los, que es complemento directo. Por eso se dice que son reiterativos. Pueden designar reiterando. En este caso, dos pronombres pueden aparecer, pero siempre y cuando el uno sea átono y el otro sea tónico, ¿no? En esos casos se permiten los reiterativos. Eso también lo hemos visto. Ahora, cuando aparecen pospuestos, es decir, detrás del verbo, ¿ya? Esto sucede solo con los verbos en imperativo, en infinitivo y en gerundio. Imperativo, verbos de mandato o verbos de orden, eso es lo que vamos a ver hoy. Infinitivos, verbos terminados en ir, y gerundio, verbos terminados en ando y endo. Ahora, esto era lo que vimos ayer. Aquí quería llegar. Por ejemplo, sáquenlo de aquí inmediatamente. Saquen es el verbo y el pronombre aparece pegado. Sáquenlo. ¿Sí? Aparece pegado. Entonces, cuando ustedes analicen una oración o una palabra y encuentren esta estructura, es el lo que va pegado al verbo, es pronombre. ¿Listo? Y está cumpliendo la función de complemento directo. Otra, voy a sacarlo de aquí inmediatamente. Otra vez, aquí aparece en su infinitivo, sacar, y el lo aparece pegado a este verbo. Esto fue lo que analizamos ayer y está cumpliendo la función de complemento directo. Ve sacándolo de aquí inmediatamente, ¿no? Sacando está en gerundio y le pego el pronombre ahí y aparece la construcción en una sola palabra, sacándolo. Entonces, cuidado con este tipo de verbos pegados a su pronombre porque suelen ser muy engañosas estas preguntas. Uno lo que ve ahí es un verbo básicamente, pero si la pregunta te dijera o te especificara en una de las siguientes oraciones hay un pronombre, entonces si te ponen este tipo de casos, esa palabra que es un verbo, sacando, tiene un pronombre pegado, entonces esa sería tu respuesta correcta. ¿Listo? Tenga mucho cuidado con los pronombres pegados al verbo. Bien, también puede darse el caso siguiente, ¿ya? Además, el pronombre átono en función de complemento directo aparece en su forma C, ¿ya? Y puede completar con otro pronombre. ¿Se acuerdan que les dije que pueden ir dos pronombres cerca? No hay ningún problema, no le afecta nada, simplemente complementa la información. Entonces, fíjense, se lo dijo con rabia. Dos pronombres, ¿ya? Uno está cumpliendo la función de complemento directo y el otro como indirecto. Y el verbo es dijo. ¿Ya? Se lo dijo. Ahí está. Complemento indirecto y complemento directo. Los dos aparecen juntitos. Pueden aparecer así también, ¿ya? Por eso les digo, en una oración, tengan mucho cuidado para ver el análisis de los pronombres, porque los pronombres pueden aparecer varios en una misma oración. Otra, se la llevaron gritando. Complemento indirecto se y complemento directo la y el verbo llevaron. ¿Listo? Ahí está. Ahora, este es un caso bien especial el que les voy a presentar ahorita. Hasta aquí era lo que teníamos que ver, ¿ya? Si ambos pronombres que están arriba, que lo hemos visto, celo, cela, que aparecen sueltos, separados, ¿ya? Arriba, celo, separados, cela, separados, ¿ya? Cuando estos pronombres aparecen después del verbo, ¿ya? Cuando van después, se pegan al verbo y los dos se pegan, ¿ya? Los dos se pegan al verbo para formar una sola palabra. Por ejemplo, díselo con rabia, díselo con rabia. Fíjense, ese díselo, di es el verbo, se es el pronombre y lo es el pronombre. Entonces, hay una función de imperativo acá en el verbo
pero hay dos pronombres. Los mismos pronombres que están arriba, se lo dijo con rabia, ahora se pegan al verbo, díselo con rabia. Entonces, ese se sigue cumpliendo la función de complemento indirecto y el lo sigue cumpliendo la función de complemento directo. Entonces, la única diferencia es que aquí ha cambiado de lugar. Han pasado de estar adelante arriba, se lo dijo, a estar detrás, díselo. ¿Listo? Lo mismo pasa con decírselo, fíjense, los pronombres han pasado después del verbo y se pegan al verbo, ¿ya? Y lo mismo pasa con diciéndoselo, que aparecen en gerundio, lo mismo. El pronombre se y el pronombre lo aparecen detrás del verbo y se pegan a este verbo, ¿ok? Entonces, no se olviden, esto era lo que les debía el día de ayer, esto les dije que les iba a hacer recordar y lo he logrado hasta acá, ¿ya? Así que cuidado con estos pronombres que suelen ser engañosos en algún momento porque pareciera que forman o son parte de la palabra, del verbo. Sí llegan a formar parte del verbo, pero cuando ya te toca ver específicamente pronombre, entonces tú tienes que identificar ese pronombre pegado a ese verbo, ¿ya? Cuidado, es muy engañoso este tipo de pronombres pegados, ¿no? A su verbo. Entonces, ahí está. Eso era lo que les debía ayer. Bueno, esto ya, hasta acá era lo que les debía ayer. Lo demás ya lo hemos visto, eso también lo habíamos visto, solo que como estaba muy al principio, entonces se nos ha podido pasar, ¿ya? Muy bien, era lo que les tenía que aclarar hoy y ahí está. Ahora vamos a ver nuestra nueva unidad, que es el verbo. Hasta aquí ya los temas son largos, hasta este tema que vamos a ver ahora, que es el verbo. De aquí para adelante ya los temas son cortísimos porque viene la preposición, la conjunción, el adverbio y el artículo. Entonces vamos a ver 2 temas por día desde el sábado porque mañana no tenemos actividad, ¿no? Solo tienen examen. Bien, es la unidad 7, titula el verbo. Ahora, el verbo es una de las palabras, unidades gramaticales, vamos a llamar así, dentro de la oración, mucho más sencilla de identificar, que va a cumplir una sola función básicamente dentro de la oración. El verbo va a expresar, si no hay verbo en nuestra vida, no tiene sentido todo lo que hablamos, ¿no? Los verbos forman parte esencial de nuestra comunicación. De hecho, los verbos permiten expresarnos en diferentes formas, diferentes maneras. El verbo es una de las palabras muy elementales dentro de la oración junto con el sustantivo y obviamente los otros, ¿no? Las otras clasificaciones que hemos visto que son también esenciales. Pero dentro de todas las categorías, con la que mejor me llevo y la que más me gusta analizar es el verbo, ¿no? Uno, porque es sencillo de entender, ¿ya? Otro, porque gracias al verbo, ¿no? Desde el punto de vista de la lingüística, podemos expresar todas nuestras emociones, nuestras acciones, ¿no? Que podemos ejecutar como seres humanos. A ver, veamos qué es el verbo. Empecemos por definirlo, ¿no? El verbo es una palabra, ¿ya? Que en la oración indica 3 cosas. Acción, indica estado o también puede indicar sentimientos, ¿ya? Por ejemplo, todos estamos conformes con los resultados. Todos estamos conformes con los resultados. Ahí tienes el verbo estamos, ¿no? Este verbo indica acción. O sea, estamos conformes, ¿ya? Mi hermano estudia medicina general. Aquí estudia. Y aquí sí me cambié de cambié el orden, ¿ya? Lo subí acción arriba y estado abajo, ¿ya? Entonces, les voy a poner los 3 ejemplos y ahora les explico. Bien, todos estamos conformes con los resultados. ¿Cómo estamos todos? Conformes. Entonces, ese es un estado. El verbo estamos está manifestando un estado. Sí, estamos contentos, estamos felices, estamos riendo, estamos eh, durmiendo. Nos está explicando un estado. ¿En qué estado nos encontramos? ¿Sí? Por lo tanto, el estamos ahí no es acción. Mil disculpas, sino está expresando estado. Ahora, mi hermano estudia medicina general. ¿Qué estudia mi hermano? O ¿qué estudia mi hermano? Medicina general. Entonces está ejecutando una acción, ¿ya? Mi hermano corre, ¿ya? Mi tía lee, nosotros estudiamos, estamos ejecutando acciones, ¿ok? Mi mamá odia las mentiras.
odia es el verbo, por lo tanto está expresando un sentimiento, ¿no? Cuando decimos, le tengo rabia, ¿no? Ahí estamos expresando sentimientos. Amo lo que haces, estás expresando sentimientos con el verbo amar. Entonces, el verbo nos va a permitir de alguna manera expresar todas esas cositas, sentimientos, nuestros estados de ánimo en determinadas situaciones, nuestros estados en cuanto a acciones en determinados momentos, ¿no? Las mismas acciones que hacemos. Jugamos, reímos, lloramos, lavamos, comemos, desayunamos, ¿no? Todas esas son acciones. Entonces el verbo nos va a indicar acción, estado o sentimientos en otras situaciones. Veamos la estructura, la morfología del verbo, cómo está estructurado desde su forma, ¿ya? Desde la morfología, el verbo es una palabra variable, obviamente. El verbo es la palabra, creo que es incorrecto que les diga la más variable, ya, pero se los voy a decir. Es la palabra dentro de la oración que puede variar de manera espectacular y que a veces te confunde, ¿no? Tiene tanta variabilidad que te confunde. En comparación al sustantivo, al adjetivo, ¿no? Que hemos visto, el verbo es la palabra variable por excelencia, ¿ya? Te acepta muchos elementos, muchos morfemas en su estructura y cada morfema tiene un significado demasiado amplio que a veces nos pierde en su análisis, ¿ya? Admite entonces modificaciones en el interior de su estructura. Generalmente está conformado de un lexema, no se olviden, otra vez volvemos, ¿no? A la unidad 1, 2, lexema, tiene un lexema y otros morfemas sufijos, flexivos, ¿ya? Generalmente acepta todos sufijos, no quiere decir que no acepte prefijos, ¿ya? En algunos momentos acepta, pero por excelencia va a preferir sufijos, ¿ya? Estos sufijos que le van a dar significado o van a completar el significado del lexema. Por ejemplo, tengo amo, amé, amaba, amaría, amaré. Fíjense, el lexema se repite, am, pero se le aplican sufijos flexivos para marcar ciertos elementos. Amo, presente, amé, pasado, amaba, es un tipo de pasado, pero que la acción no ha terminado, no sé si terminó o sigo amando. Amaba, pero ahorita no, la gente no sabe si sigo amando, ¿sí? Por ejemplo, ahí expresa un tiempo pasado, pero no completamente acabado. Amaría, haría futuro. Amaré, perdón, amaría es condicional, ¿no? Te marca una condición ahí. Amaría si me pagaran, digamos, por ejemplo, ¿no? Amaré futuro. Entonces, si se dan cuenta ustedes, los sufijos que aparecen ahí con azul, de alguna manera te van a marcar, te van a brindar una información. Por eso te digo que el verbo es mucho más variable y mucho más complejo en cuestiones de significados que las otras palabras que hemos visto en anteriores unidades. El verbo entonces presenta dos formas, las formas flexivas o personales, esto sí es importante, las formas flexivas o personales que sí permiten morfemas ya de número y de persona que sí te permiten. Por ejemplo, amo, amé, amaba, amaría, amaré, estos ejemplos que le puse arribita, entonces forman parte de las formas flexivas del verbo porque permiten que tú le coloques morfemas de número o morfemas de género. ¿Ya? Perdón, morfemas de persona o morfemas de número. Aquí estoy confundiendo un poquito, ¿ya? De persona, primera persona, segunda. Por ejemplo, en amo es primera persona porque yo amo. En tú amas es segunda persona porque ya estoy saltando al tú. En él ama, estoy pasando a tercera persona porque en ese caso estoy haciendo referencia a un tercero, ¿no? Entonces, a eso me refiero con persona, ¿ya? Y con número me refiero a singular o plural. ¿Listo? Por ejemplo, amo es singular, amé es singular, amaban ya es plural, amábamos es plural. A eso me refiero con número, ¿ya? Por una parte, entonces, los verbos se van a clasificar en formas flexivas, también son llamadas formas personales. ¿Por qué? Porque simplemente se pueden conjugar, así de sencillo, o aparecen conjugados, ¿ya? Explicación más clara. Por otra parte, la segunda clasificación tiene que ver con las formas no flexivas o no personales. Esto quiere decir que no poseen morfemas de persona o morfemas de número. Es decir, que el verbo aparece sin conjugarse. Así de sencillito. En la primera parte, el verbo aparece conjugado y esto se llama forma flexiva o personal.
La otra categoría no aparecen conjugados los verbos y se llaman formas no flexivas o no personales. No se preocupen, lo vamos a ver uno por uno. Formas flexivas del verbo. A ver, veamos cuáles son las formas flexivas del verbo. Se los llama así a aquellas formas del verbo que están conjugadas, que admiten morfema de número y morfema de persona, ¿ya? Están conjugadas en primera persona, segunda persona, tercera persona del singular o primera persona, segunda persona, tercera persona del plural. ¿Listo? Esto es lo que ustedes hacían en el colegio con la estrella, con la famosa estrella del verbo, o algunos llevaron con la escala del verbo, no les hacían poner una raya al medio, como jugar gato y conjugaban un verbo, ¿no? Otros han debido aprender el verbo haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, no importa la forma en la que hayan aprendido el verbo en el colegio, ¿ya? Siempre han llegado a la misma conclusión, de que todos los verbos que aparecen en su forma conjugada se las llama flexivas. ¿Por qué? Porque admiten sufijos, ¿ya? También se los conoce como formas personales. ¿Por qué? Porque por delante se puede poner un pronombre. Por ejemplo, ustedes conjugaban así: yo amo, tú amas, él ama, él, ella ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos, ellas aman, ¿sí? Entonces, cuando tú haces esa operación de aplicarle un pronombre por delante y conjugar, estás hablando de las formas flexivas, ¿ya? Eso nos referimos con formas flexivas. Y siempre están referidas a personas, ¿no? Yo soy persona, tú es una persona, él es una persona, ¿no? Entonces, por eso se llama personas, formas personales, ¿ya? En su estructura está presente de forma explícita o implícita esa persona a la cual estamos haciendo referencia. Puede aparecer en la oración o no puede aparecer. Esto lo hemos visto como sujeto tácito, ¿no? El sujeto que no aparece en una oración, pero que se sobreentiende. Por ejemplo, lloraba desconsolada por la muerte de su esposa, ¿no? Perdón, desconsolado. Ahora, lloraba es el verbo aquí, lloraba. Ahora, fíjense, no aparece un sujeto acá, pero se supone que se puede apreciar un sujeto invisible, ¿no? Implícito, que no está presente, pero que se sobreentiende que es una persona. Alguien lloraba, ¿no? Lloraba. O hay un sujeto al cual se está haciendo referencia. Entonces, aparezca o no aparezca ahí ese sujeto, esa persona, el verbo ya tiene dentro de su estructura esa referencia a esta persona. ¿Listo? Mi amigo cantó toda la noche en el karaoke. Aquí sí aparece la persona, mi amigo, amigo, ¿sí? Y cantó es el verbo. Entonces, fíjense que puede o no puede aparecer la persona dentro de la oración, el sujeto dentro de la oración o la referencia a la cual se está haciendo directamente en la oración, puede o no puede. ¿Listo? De todas maneras, el verbo sí te va a expresar la persona en su estructura. Cantó, alguien cantó, se supone que está en tercera persona, ¿no? Y singular, cantó, porque es pasado, ¿ya? Ahora, morfología de las formas flexivas. La forma de estas, miren cuánta información nos vamos a encontrar en un solo morfema. Desde el punto de vista morfológico, presentan primero un lexema o una raíz. Todos los verbos presentan un lexema o una raíz, ¿ya? Y siempre tienen significado léxico. Y u otros morfemas que expresan las categorías verbales. Generalmente esto aparece en los sufijos. Por ejemplo, un sufijo te va a indicar en qué tiempo está el verbo, en qué modo está el verbo, en qué número o qué número presenta el verbo, ¿ya? Singular o plural. Qué persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿ya? Aspecto del verbo. El aspecto es perfectivo e imperfectivo. Cuando hablamos de perfectivo es que la acción ha sido concluida, y cuando hablamos de imperfectivo es que la acción no sabemos si ha terminado o continúa, ¿ya? Por eso es imperfectivo. Ahora, solamente un morfema sufijo que se pega al verbo puede darte toda esta información. Te presento ejemplos. Lavemos. ¿A quién lavemos? Fíjense, el verbo es lavemos. Inmediatamente cuando tú usas este término, lavemos, el pronombre que te viene a la memoria inmediatamente es lo que aparece entre paréntesis, nosotros. Nosotros lavemos. Aunque no aparezca ahí en la oración el nosotros, tú con solo usar el verbo en esa forma, lavemos, ya sabes que somos nosotros los que vamos a ejecutar la acción. ¿Ya? Por eso te digo, hay una información muy fuerte en el sufijo, ¿ya? Ahora, ese lavemos, el sufijo es hemos, ¿no? Lavar, lab es la raíz. Ahora, ese hemos, fíjate cómo te muestra
esa terminación hemos demuestra que o hace referencia a nosotros. Además está en primera persona, ¿ya? En primera persona, nosotros. Pero esa primera persona es plural porque es yo más otras personas. Por eso es primera persona plural. Está en tiempo presente. Quiere decir que la acción se va a hacer en este momento. Tiempo presente. Y está en modo indicativo. ¿Listo? Es decir, si está en modo indicativo es que va a ser una acción real. Es una acción real que está ocurriendo en ese momento. ¿Ya? La vemos. Es decir, ahorita vamos a hacerlo. Entonces, solamente esa terminación hemos de lavar te indica toda esa información. ¿Listo? Por eso dice que expresan categorías, son morfemas que van a expresar dentro de las categorías verbales tiempo, modo, número, persona y aspecto del verbo. ¿Ya? Toda esa información, aunque tú no coloques el pronombre o la persona a la cual estás haciendo referencia en la oración, el verbo ya te da toda esa información. Por eso te digo que el verbo es una de las palabras más complejas y más completas dentro de una oración. Bien, a estas formas del verbo que admiten la presencia de un pronombre delante del verbo, se los denomina formas personales o flexivas. Es decir, si te permite colocarle un pronombre por delante, entonces es un verbo de la categoría formas flexivas. Nosotros la vemos. Ustedes canten. Yo río. ¿Te das cuenta? Yo, pronombre. Río, verbo. Ustedes, pronombre. Canten, verbo. Nosotros, pronombre. La vemos, verbo. Entonces, mientras el verbo te permita un pronombre por delante, estás hablando de su forma flexiva. ¿Ok? Segundo, cuando el verbo aparezca conjugado en una oración, estás hablando de forma flexiva. Nada más. Son los dos secretos que te voy a brindar para identificar un verbo en su forma flexiva. Si te acepta un pronombre por delante, es un verbo en forma flexiva. Pronombre. Ojo, pronombre. Y dos, si aparece conjugado ese verbo, ¿ya? Entonces es forma flexiva. Nada más quiero que manejes información en este punto, ¿no? Creo que se habla mucho para sacar ese pequeño resumen. Es lo que te va a servir en el examen en realidad, ¿ya? Bien, nota importante. Cualquier forma de un verbo regular puede ser analizada en los elementos formales o morfemas que lo componen. Por ejemplo, trabajan, salimos, corrió. Cualquier verbo que te aparezca en su forma regular, ¿ya? Siempre van a poder ser analizados en esta forma. Es decir, van a tener una sola raíz. En cualquier conjugación que tú agarres los verbos regulares, van a tener siempre una sola raíz y a esa raíz se le va a añadir todos los morfemas que tú quieras en cualquier tiempo y en cualquier modo, ¿ya? Eso se refiere con que los verbos regulares te van a aceptar este tipo de trato. No siguen esta regla, ¿ya? No siguen la regla de los verbos regulares los otros verbos que se llaman irregulares. Es decir, estos irregulares tienen una forma cuya forma ya ha sufrido, ¿no? Una variación formal, es decir, que al ir conjugando no mantienen el mismo lexema, la misma raíz. Por ejemplo, hace rato veíamos en amar que es un verbo regular porque mantiene el am en todo. A am tú le puedes añadir cualquier sufijo, ¿no? Y en cualquier tiempo, en cualquier modo, y la raíz siempre va a ser la misma. Yo amo, tú amarás, él amará, nosotros amábamos, ¿no? Y la raíz siempre va a ser am. Pero en los irregulares la raíz no va a ser la misma. Siempre va a modificarse, siempre va a cambiar. Por ejemplo, el verbo hacer, cuando tú ya quieres conjugar, yo hago. Fíjate, y se supone que la raíz era hasta la C. Y ahora cuando yo conjugo hago, ya la C se pierde y se convierte en G. Entonces eso es irregular. Ya los irregulares no siguen las mismas normas de los regulares. ¿Listo? Porque los irregulares cambian su estructura al conjugarse. Decir, ya quiero conjugar digo, y fíjense, se pierde la C y se transforma en G. Entonces es irregular. ¿Ya? Cabré, peor este verbo, es súper irregular. Cabré es ¿no? Es del verbo caber, ¿ya? Es el verbo caber. Y se dice cabré, ¿no? Yo cabré, o sea, entraré a algún lugar. Pero ya cuando quiero la otra forma, quepo, cambió totalmente su estructura,
¿no? Cambió. Fíjense, no tiene nada que ver la raíz de cabré con quepo, pero ambas palabras salen de la palabra caber, ¿no? Del verbo caber. Lo mismo el otro verbo, fui y va. Este es el verbo ir. Cuando hablamos del verbo ir, es uno de los verbos más irregulares que puede existir en el idioma, ¿no? Empiezas a ir, empiezas con voy, yo voy, tú vas, él va, pero ya cuando te vas al pasado, fui, mira cómo cambia la estructura totalmente, ¿sí? O sea, no hay una estructura, un lexema que se mantenga fijo. Esos son los irregulares, en comparación a los regulares que sí se mantienen fijos. Igual el verbo ser, seré, yo seré, él era. Mira cómo cambió la estructura, ¿no? Del verbo ser al solo conjugarse. Entonces, esos son los irregulares, ¿ya? Los irregulares no siguen las mismas normas de los regulares porque no mantienen una estructura fija. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les aparece en una pregunta del examen, les apareciera cuántos verbos irregulares tiene la siguiente oración, lo único que tienes que hacer es ver, te voy a dar un consejo, tienes la oración ahí, y lo que tienes que hacer es identificar los verbos visualmente y rapidito. Verbo indica acción, indica estado, indica sentimiento. Entonces te vas a los verbos, acciones. Una vez identificaste los verbos, sean 3 o 4 o 5 verbos que tengas que analizar, generalmente no te van a poner una oración que tenga 7, 8, 9, 10 verbos. Te van a poner hasta máximo unos 3, 4 verbos que puedan tener, ¿ya? Una vez identificaste los verbos, lo que tienes que hacer es pasarlos a conjugar y conjugarlo en presente, en pasado y en futuro. Si en los 3 tiempos el verbo no cambió su raíz, entonces, ¿ya? Entonces es regular. Pero si el verbo en uno de sus 3 tiempos cambió de raíz, entonces es irregular. Por ejemplo, en presente, amo, en pasado, amé, y en futuro, amaré. El am no ha cambiado. ¿Te das cuenta? Am. Lo único que se ha añadido es una desinencia. Perdón, un sufijo, ¿ya? Ahora, es regular. Pero, por ejemplo, si tengo el verbo ir, por decirte, entonces yo digo, presente, yo voy. Pasado, yo fui, uy, ya te cambió. Voy, fui, nada que ver la raíz. Entonces, si en uno de sus 3 tiempos te ha cambiado la estructura, es irregular ese verbo. Es la forma en la que tienes que analizar, pero rápido en tu examen, porque solo tienes 1 minuto por pregunta, si no me equivoco, ¿no? Entonces, aquí tiene que jugar mucho tu agilidad visual, más que mientras van tus ojos mirando, tu cerebro va maquinando. Este tipo de pruebas se hacen así, ¿ya? Es súper sencilla la prueba porque te ponen A, B, C, D, E opciones, pero no escribes nada, efectivamente, solo tienes que elegir la opción, pero tus ojos son los que van leyendo y tu cerebro va procesando la información e inmediatamente va trabajando. Estos exámenes se trabajan así, ¿ya? No son exámenes como los que tienes que escribir y pensar qué decir. Aquí ya está la pregunta y ya están tus respuestas. Lo que tienes que hacer es visualizar bien la pregunta, entender la pregunta, analizar la pregunta mientras vas leyendo pasar a identificar rápido lo que te está pidiendo, ¿ya? No pierdan tiempo en releer y recontraleer la pregunta. En la primera lectura tienes que lograr captar la idea. ¿Listo? Entonces, cuando te pidan estos verbos, ya sabes qué hacer, ¿no? Recurrir inmediatamente, encontrar los verbos y pasarlo por presente, pasado, futuro. Si en uno de sus 3 tiempos ha cambiado su estructura, es irregular, ¿ya? Ahora, los verbos son palabras que pueden admitir prefijos delante del lexema, pero en estos son componentes secundarios. Les decía, ¿no? También el verbo puede admitir dentro de su estructura prefijos, no solo sufijos, ¿ya? Por ejemplo, desordenaban, ¿no? El verbo en sí es orden, ordenar, pero también existe el otro, desordenar, que es lo opuesto a ordenar. Entonces ya te acepta el prefijo des, ¿no? Y puedo conjugarlo, desordenaban, desordenaba, desordenábamos, ¿no? Lo mismo pasa con extraer, ¿no? El verbo es traer, pero existe también el otro su opuesto que es extraer, ¿no? Entonces, fíjense acá, se le añade un prefijo por delante. Lo mismo con imponer, ¿no? El verbo es poner, pero si le añado un prefijo ya aparece otro verbo, imponer, ¿no? eh, re- eh, reordenar, por ejemplo, hay otro verbo. El verbo es ordenar, pero si yo le añado un re por delante, un prefijo por delante, estoy hablando de reordenar y aparece otro verbo. Entonces, cada vez que yo le añado un prefijo a un verbo, puedo hacer
que surja un nuevo verbo, ¿sí? Bueno, los verbos están, ¿no? Lo único que hacemos es usarlos. Entonces, admite prefijos y generalmente cuando tú le añadas un prefijo, ese verbo va a generar automáticamente otro, ¿ya? Entonces ahí están. No es que no admitan prefijos, admiten, pero no todos te van a admitir prefijos, obviamente, ¿no? Bien, sistema verbal de las formas flexivas. El sistema verbal, aquí sí quiero que prestemos mucha atención, porque a veces sale una pregunta, no siempre, ¿ya? A veces te salen ese tipo de preguntas y uno llega al examen y uno dice, ay, pero esto no me acuerdo, no avancé", porque es lo más dificilito de aprender, ¿ya? Por eso te digo. El sistema verbal de las formas flexivas reconoce, fíjate, tres modos, ¿ya? Dentro de las formas flexivas te vas a encontrar tres modos que van a ser parte del verbo. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. ¿Ya? Tres modos. Indicativo, subjuntivo, imperativo. No hay más modos en el verbo, por si acaso, ¿ya? En las formas flexivas, cuidado, formas flexivas. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Esos son los tres modos que pueden aparecer en las formas flexivas. ¿Ya? Cada modo está organizado en estos tiempos. Es decir, cada modo, tanto el indicativo como el subjuntivo y el imperativo, tienen tiempos. Cada uno tiene tres tiempos: presente, pretérito y futuro. Tengan mucho cuidado acá. En el examen te puede aparecer tiempo pasado o te puede aparecer también tiempo pretérito. Cuando ustedes escuchen el pretérito en cuestiones gramaticales, se está haciendo referencia al tiempo pasado. Por eso les he puesto aquí a propósito pretérito. En el libro también está así, pero les estoy haciendo esta explicación por si se encontraran esta palabra y usted, ay, ¿qué es esto ahora? ¿No? Es el pasado. Pretérito en gramática hace referencia al pasado. ¿Ya? Entonces, un modo, ya sea indicativo, ya sea subjuntivo o sea imperativo, sí o sí va a tener tres tiempos: presente, pretérito y futuro. ¿Ya? Ahora, dentro de esos tiempos, cada tiempo ya puede tener formas simples y formas compuestas del verbo. ¿Ok? Esto sí es súper importante. Entonces, las formas flexivas presentan tres modos: indicativo, subjuntivo, imperativo. Cada modo presenta tres tiempos: presente, pretérito y futuro. Cada tiempo puede presentar dos formas: formas simples y formas compuestas del verbo. ¿Qué es esto? Ahora te explico. Forma simple: el verbo que se conjuga aparece solito en cualquiera de sus tiempos, modos y personas. No necesita acompañante. Por ejemplo, mañana iremos a la marcha. Iremos aparece solito, es un solo verbo, ¿ya? No viene acompañado de un auxiliar, nada. Es un solo verbo. A eso nos referimos con forma simple. Ella quiere café. Quiere aparece solito, aparece libre, ese es un verbo. Por lo tanto, está en forma simple. A eso nos referimos que pueden aparecer en forma simple o en formas compuestas. En estos dos ejemplos, el verbo iremos y el verbo quiere están apareciendo en forma simple, porque no tienen auxiliares, no tienen un verbo que los acompañe al lado, ¿ya? Bien, la forma compuesta. El verbo que se conjuga aparece en su forma de participio, siempre, ¿se acuerdan? Participio hado, ido, y siempre, pero siempre va a ir acompañado del verbo haber en sus diferentes formas. Por ejemplo, ayer hemos ido a la marcha. Ese hemos ido, por si acaso, todas esas dos palabras son el verbo. No es solamente hemos o ido. Las dos palabras son el verbo. ¿Ya? Eso se llama un verbo compuesto, porque aparecen dos palabras formando un verbo. Hemos ido a la marcha. Otro ejemplo. Ella ha pedido un café. Ha pedido es el verbo. No solamente ha o solamente pedido. ¿Ya? Las dos palabras son el verbo. Esto les cuesta mucho en el colegio. Bueno, con los estudiantes que yo suelo pasar clases, les cuesta mucho identificar porque estamos acostumbrados a ver al verbo como una sola palabra. No, también existe la forma compuesta y siempre va a aparecer con el verbo haber. En este caso, el haber aparece como auxiliar y el verbo principal, que en su momento pudo haber sido, va a aparecer siempre en participio, terminado en ado o en ido. ¿Ya? Dentro de cada tiempo está también presente el aspecto del verbo, ¿ya? Siempre. ¿Se acuerdan del aspecto que les dije? Informa acerca del proceso interno de la acción, sea cual sea el tiempo. Por ejemplo, hablábamos. Aquí tienen el verbo. Está en aspecto imperfectivo porque presenta una acción que no sabemos, ¿ya?
que de alguna, es imperfectiva porque es una acción duradera. Hablábamos, duraba, o sea, el hablábamos, no sabemos cuánto tiempo duraba, pero se supone que cuando esa persona me está diciendo, hablábamos de todo un poco, entonces se supone que era una acción que duraba muchísimo tiempo el hablar y pudieron hablar muchísimas veces. Entonces, es imperfectivo porque de alguna manera es una información duradera e inacabada que todavía no sabemos si hablan o ya dejaron de hablar, ¿no? Hablábamos todas las noches, ya. Lo puso en pasado, sí, está en pretérito, pero y ahora siguen o no siguen hablando. Entonces, por eso es imperfectivo, ¿ya? Habló, está en aspecto perfectivo, porque la acción se presenta como acabada. Habló, bueno, habló con él o con ella y se acabó la acción. Ahorita ya no hablan. Eso quiere decir habló, pasado. O sea, la acción se cortó, se acabó, se terminó. A diferencia de hablábamos, que no sabemos si siguen o no siguen hablando. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de imperfectivo es que la acción es duradera o que no sabemos si ha terminado hasta ahora o no. Tal vez siguen o no siguen. ¿Sí? Y cuando hablamos de aspecto perfectivo, estamos hablando de que la acción terminó, concluyó, se acabó. ¿Listo? Nada más es en aspectos. Solamente hay dos aspectos, imperfectivo y perfectivo. El imperfectivo, acciones no acabadas, duraderas, y el perfectivo, acciones concluidas, cerradas. ¿Listo? Nada más. Veamos el modo indicativo. Vamos a ver modo por modo. El modo indicativo. Desde el punto de vista aspectual se encarga de presentar la acción como algo real, como algo cierto o experimentado. Característica número uno entonces del modo indicativo. La acción siempre es real. ¿Listo? Presenta acciones reales, acciones experimentadas, ocurridas o que van a ocurrir en este momento, pero 100% real. ¿Ya? Cierta, no chisme, cierta, acción real. ¿Listo? Por ejemplo, Luis habla poco. O sea, confirmado, habla poco. Habla es el verbo. Hoy comí torta, lo hice, real, comí. ¿Sí? Entonces, el modo indicativo siempre va a expresar acción real. ¿Ya? Real. Aunque sea, te exprese sentimientos, pero va a ser real. Lo amé muchísimo. Amé. Sí, efectivamente lo hice. ¿Sí? El modo indicativo entonces te expresa acción experimentada, vivida, real, ocurrida en un cierto espacio, en un cierto tiempo. ¿Ya? El modo indicativo, aquí sí viene el dolor de cabeza. El modo indicativo presenta 10 formas de conjugarse, 10 flexiones, ¿ya? Miren, atiendan bien. Un presente, tiene 5 pretéritos, 5 formas de hacer pasado, ¿ya? 5 formas de pasado. Tiene 2 futuros y tiene 2 condicionales. Total, 10 flexiones. Estas flexiones, ya saben, ya hemos visto formas simples y formas compuestas del verbo. Estas flexiones van a aparecer bajo 5 formas simples y 5 formas compuestas, ¿ya? Es decir, de las 10 flexiones, de las 10 formas de conjugar un verbo en modo indicativo, van a aparecer 5 en forma simple y 5 en forma compuesta. Te presento este cuadrito, ¿ya? No era necesario hacer este cuadrito porque ya con la explicación que les di hace un momento, cuántas formas tiene, cuántas flexiones, ya se entendía. Presenta 10 flexiones, pero para que quede más claro, fíjate, tiene un presente que aparece ahí con rosadito. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Presente, ¿ya? Tiene 5 pretéritos, 5 pasados, 5 formas de hacer pasado. Tiene un pretérito indefinido, un pretérito imperfecto, un pretérito perfecto, un pretérito anterior y un pretérito pluscuamperfecto. En cualquiera de esas 5 formas de hacer pasado, alcanza una nueva estructura. Por ejemplo, indefinido, canté, cantaste, cantó, cantábamos, cantasteis, cantaron. No sabemos si la acción ha concluido todavía. Ahí está, ¿no? Pretérito imperfecto, cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantabais y cantaban. Y así te aparecen, o sea, estos 5 pretéritos siempre hablan de información pasada, acciones que han ocurrido en el pasado de manera real, de manera verídica, se puede comprobar que ha pasado, ¿sí? Real, acciones reales, pero en distintas extensiones. Pueden aparecer extensiones perfectivas o imperfectivas, no importa el aspecto, pero siempre van a hacer referencia al pasado. Ahí están los 5 pretéritos con verde, se los he puesto acá. Tiene 2 futuros, un futuro simple y un futuro compuesto, ¿ya?
Ahí están, aparecen con amarillo. Y tiene dos condicionales, el condicional simple y el condicional compuesto. Total, el modo indicativo te presenta 10 maneras de conjugar, 10 flexiones, ¿sí? De esas 10 flexiones, tiene 5 formas simples y 5 formas compuestas. Arriba se las he colocado las formas simples y abajo se las he colocado las formas compuestas. Si este cuadro lo quieren recordar en algún momento de sus vidas, ahí se los voy a dejar en la grabación, ¿ya? No es un cuadro sencillo de hacer, ¿ya? Pero en internet se encuentran ustedes un montón. No quería ponerles internet porque yo prefiero hacerlo personalmente el cuadrito para explicar mejor el punto, ¿ya? Ahora les voy a explicar cada uno de estos 10, de estas 10 flexiones. Empecemos por el presente. El presente, como es obvio, siempre va a indicar una acción que se realiza en el momento del discurso. Desde el punto de vista aspectual, el presente del modo indicativo es una forma que indica acción inacabada, es decir, que está transcurriendo, el presente transcurre en ese momento, ¿no? Pero no se termina la acción en realidad. En cuanto a su categoría, tiempo, su valor específico es el presente actual. Nosotros generalmente usamos el presente en el ahora, en el hoy, ¿no? Actual. Por ejemplo, en este momento trabajo arduamente, ¿no? En este momento, o sea, ahorita está transcurriendo la acción, presente, trabajo. El acto cívico transcurre con normalidad, o sea, está ocurriendo el acto cívico, están llevándolo a cabo, ¿no? Estamos estudiando lenguaje, estamos estudiando lenguaje, estamos, ahora, ahorita, estamos, ¿sí? Tiempo presente. El presente adquiere otros valores también dependiendo del contexto en el que se aplique, ¿ya? Generalmente el presente lo usamos en el ahora, en este momento, ¿ya? Cuando la acción transcurre, ocurre realmente ahora. Pero también tiene otros valores dependiendo del contexto que se le dé. Por ejemplo, existe el presente habitual. El presente habitual indica un comportamiento usual o una acción no continua. Es decir, que en cierto día, en cierto momento, en cierta hora, hago ciertas acciones. ¿Ya? Por ejemplo, los domingos voy a misa. Ese voy está en presente, es presente habitual. Es decir, solo los domingos hago esa acción. Ejecuto en tiempo presente esa acción. Voy a misa. Los domingos voy a misa, solo en ese momento. Por las mañanas hago ejercicio al aire libre. Hago. Por las mañanas, es un presente habitual, es decir, es un presente constante que, o sea, todos los días por las mañanas hago la misma acción, hago la misma acción. No aparece en futuro, aparece en presente el verbo, ¿ya? Por las mañanas hago ejercicio al aire libre. Entonces es el presente habitual. El verbo siempre va a hacer referencia a una acción que se ejecuta regularmente o todos los días o un día a la semana o en algún momento de nuestras vidas, pero en tiempo presente, habitual. ¿Listo? Ahora, también el presente va a aparecer como presente permanente. ¿Qué quiere decir esto? Tiene la validez fuera de todo límite temporal. Aquí no hay tiempo que valga en sí. Expresa definiciones, refranes, por ejemplo, y máximas. Ustedes saben que los refranes se han escrito hace muchísimos años, pero cuando los traes al presente, pareciera que están ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, es una definición, así lo encontramos en los libros y así nos expresamos, ¿no? Es como actualmente, ahorita, ¿no? La Tierra sigue girando alrededor del Sol. Cuando tú usas este término, la Tierra gira. Estás haciendo un tiempo presente permanente, es decir, que la Tierra nunca va a dejar de girar. Por eso te indica este verbo, ¿no? Alrededor del Sol. Gira. Entonces está en tiempo presente permanente, o sea, constantemente está haciendo esa misma acción la Tierra. Todos los hombres son mortales. Son. ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente todos somos mortales, ¿no? Y cuando esta oración la sigamos llevando por el 2050, va a seguir siendo o va a tener el mismo valor de permanente, o sea, desde ahora hasta el 2050 y desde ahora hacia atrás en los años, siempre hemos sido mortales, son mortales. Entonces, ese son es una marca de tiempo presente permanente, es decir, vamos a ser siempre mortales, ¿sí? Entonces, así se trabaja el tiempo presente permanente, ¿ok? Presente histórico. Este sí me encanta porque lo usamos siempre, ¿ya? Tiene valor de pasado o hace referencia a acciones pasadas, pero en el hoy. Por ejemplo, en Bolivia la democracia empieza a partir de 1976. O sea, la acción es pasada, pero el verbo está en presente.
en presente histórico, ¿ya? Empieza, empieza. Miguel de Cervantes publica El Quijote en 1605, ¿no? O sea, 1605 estamos hablando, este, Renacimiento, ¿no? Eh, Humanismo en ese tiempo, y que publicó este libro, El Quijote, Miguel de Cervantes, pero como lo estoy usando en la frase, la palabra, la oración ahora en el presente, publica, estoy dando un sentido de actualidad histórica, es decir, el verbo aparece en presente, pero haciendo referencia a un momento histórico, es decir, a un momento pasado, ¿ya? También puede aparecer en ese presente. También hay un presente con valor de futuro, presenta acciones que se realizará después de un acto verbal, es decir, lo digo ahora, pero en unos 5 minutos va a ocurrir, en unos 10 minutos o una hora o mañana, bueno, mucho mañana, pero va a ocurrir inmediatamente en algún momento, ¿no? De mi vida, pero lo digo hoy, es como lo afirmo, lo confirmo hoy y va a ocurrir. Lo digo en presente, pero ocurre en el futuro, ¿ya? El próximo viernes salgo de viaje, salgo. Ahí no está en futuro, está en presente, ¿ya? Si digo saldré, ahí ya cambia a futuro, pero acá el próximo viernes salgo, o sea, lo estoy diciendo ahorita, pero la acción va a ocurrir después, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora? Hacemos. Se supone que estoy preguntando y algo vamos a hacer enseguida. Entonces, estamos en presente con valor de futuro. ¿Qué hacemos ahora? Ahorita lo estoy diciendo, estoy preguntando y la acción la vamos a hacer dentro de un rato, porque se supone que estoy esperando a hacer una acción. Entonces, ahí adquiere el presente un valor de futuro. ¿Ya? Es como dato, forma parte de la bibliografía y no lo podía dejar de lado. ¿Ya? Entonces, ahí están las 4 formas en las que se les va a presentar el presente. Presente habitual, el presente permanente, el presente histórico y el presente con valor de futuro. Ok, vamos al pretérito indefinido. Este expresa una acción pasada como realizada en un punto determinado del pasado. Es el tiempo pasado absoluto. Expresa acciones cerradas, contempladas como concluidas, ¿ya? Por ejemplo, cuando terminé de comer, me fui al cine. O sea, el pretérito indefinido de alguna manera te va a expresar acciones netamente concluidas, ¿ya? Cerradas. Anoche llovió mucho. Pasó, cerró, concluyó, ¿ya? O sea, en otras palabras, el indefinido te va a marcar acciones cerradas, concluidas, acciones perfectivas, ¿ya? O sea, no hay duda de que se concluyó la acción, concluyó lo que ocurrió, ¿ya? Cuando terminé de comer, me fui al cine. Es decir, primero acabé de cenar o de comer y me fui al cine. 2 acciones, pero cerradas. Fui, o sea, ya pasó. Anoche llovió mucho. Anoche llovió, o sea, llovió. No llueve, no está lloviendo, no lloverá, llovió, se cerró, acabó, ya paró, ¿no? Llovió. Eso es el pretérito indefinido. Mientras que el pretérito imperfecto expresa una acción inacabada, incompleta, que dura todavía mucho tiempo, por lo tanto tiene aspecto imperfecto, es imperfectivo, ¿ya? No especifica ni el principio de la acción, ni cuándo acabó la acción, o si sigue la acción, no, o sea, no tenemos idea de que si continúa o no continúa ocurriendo la acción, ¿no? Por su aspecto durativo se lo emplea para describir acciones habituales. Por ejemplo, cuando estaba enamorada, solo pensaba en verlo. Y pensaba, son los verbos acá. Ahora, cuando estaba enamorada, solo pensaba en verlo. Y ahora que no estás enamorada, ¿no? O sea, no sabemos si sigue pensando en verlo o no, ¿sí? La acción es durativa. No sabemos cuándo empezó a enamorarse ni cuándo terminó de enamorarse, si sigue enamorada o no, ¿no? Si sigue pensando o no en esa persona. Entonces, presenta acciones inconclusas, inacabadas, duran mucho tiempo, ¿ya? Y no hay inicio ni fin de la acción. La señora tejía mientras charlaba, ya. Mientras yo fui, la vi, tejía mientras charlaba. Y yo me salí del cuarto y no sé si sigue charlando, no sigue charlando, si sigue tejiendo, no sigue tejiendo, ¿no? O sea, no sabemos si la señora dejó de tejer o sigue tejiendo. Entonces, la acción ahí se presenta como inacabada, como incompleta, porque no sé, no tengo más información, a menos que vuelva a ver a la señora, ¿no? Ahí ya puedo afirmar otra cosa. Pero cuando yo presento esta oración, aparecen 2 verbos en forma o en pretérito imperfecto,
que presenta acciones inacabadas. En aquel momento no estaba en su casa. Estaba es el verbo. Ahora estará o no estará, no sé, pero en ese momento no estaba. Puede ser que ya esté, o sea, pero no sé porque la acción está inacabada, está inconclusa, ¿sí? Entonces ese es el pretérito imperfecto. Presenta acciones inacabadas que duran mucho tiempo y no se saben cuándo comienzan o cuándo terminan. 4. El pretérito perfecto indica acción pasada y perfecta, aunque guarde relación con el presente. Generalmente se lo usa con acciones temporales hoy, hasta, esta mañana, este mes, esta semana, este año, por el momento. Generalmente el pretérito perfecto va acompañado de estas palabras o de estas construcciones por delante. Por ejemplo, hoy ha llovido torrencialmente. Recuerden que el pretérito perfecto es una forma compuesta, por eso te va a aparecer con dos palabras formando un verbo, ¿ya? Es compuesto. Por lo tanto, hoy ha llovido torrencialmente. Es parecido al pretérito indefinido, pero el pretérito indefinido es de una sola palabra, ¿sí? Es un verbo simple. Aquí el pretérito perfecto ya aparece con dos palabras, ¿ya? Por ejemplo, esta semana he leído 2 libros. He leído esta semana 2 libros. Acción terminada, es decir, he concluido la acción. Entonces, el pretérito perfecto es muy parecido al pretérito indefinido, pero el pretérito indefinido aparece en su forma simple, una sola palabra formando un verbo. El pretérito perfecto aparece con acciones también concluidas, acabadas, pero ya aparece en forma compuesta, 2 palabras para formar un verbo. Esa es la diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito perfecto. ¿Ya? Veamos ahora el pretérito anterior. Señala una acción inmediatamente anterior a otra acción, también pasada. Generalmente se la usa con marcas temporales. Aquí les he colocado las marcas porque me interesa que las conozcan, ¿ya? Generalmente va a aparecer después de apenas, en cuanto, tan pronto, como, cuando, luego que, una vez que. Ya son las marcas más usadas. Por ejemplo, luego que hubo recogido sus cosas, desapareció, ¿ya? Nosotros diríamos más sencillo esto. Luego que recogió sus cosas, se fue, ¿no? Pero ojo, cuando ya nos toca escribir, ¿no? Empezamos a usar estos otros modos o estas otras flexiones, ¿no? Del verbo, ya aparece el hubo recogido, ¿no? Es raro para nosotros escuchar hubo recogido. ¿Existe eso? Sí, existe, ¿ya? Se llama pretérito anterior, ¿listo? Y dice una acción inmediatamente anterior a otra acción. O sea, una vez hubo recogido sus cosas, desapareció. O sea, desapareció después de hacer la acción 1. Después de hubo recogido, desapareció. O sea, señala una acción inmediata a otra acción que ya pasó. ¿Sí? Ahí está. Sigamos. Apenas hubo amanecido, se pusieron a estudiar. O sea, primero amanece y después estudian. Pero la acción es inmediata, ¿sí? Es inmediata, una detrás de la otra. Entonces, aquí el hubo amanecido aparece como pretérito anterior. No lo usamos nosotros cuando hablamos, ¿ya? Es raro, muy raro, ¿no? Pero cuando ya vamos a una, por ejemplo, a una conferencia de algún escritor, ¿no? Que nos presenta su libro o que nos explica sobre alguna temática, ¿no? Pueden ahí ya expresarse de esta manera. Pero después generalmente lo usamos en la forma escrita. Sin embargo, existe, ese es el pretérito anterior, ¿ya? Hubo recogido, hubo amanecido, forman parte del pretérito anterior. 6. Pretérito pluscuamperfecto. Cuando yo era estudiante de colegio, recuerdo muy bien este pretérito porque pasé vergüenzas por aprenderlo, ¿ya? Se utiliza para hablar de acciones del pasado que acabaron antes de que otra acción, también situada en el pasado, tuviera lugar. Es muy, bien complicado, ¿no? En cuanto al aspecto verbal, indica una acción completamente acabada. Por ejemplo, cuando la hospitalizaron ya se había curado, ¿no? Ya se había curado. Ahí aparece en forma pluscuamperfecta. También es un verbo que aparece en forma compuesta, porque hay 2 palabras que forman el verbo. Había curado, ¿ya? Había curado. Ana ya había cenado cuando llegó Juan. Es decir, el pretérito pluscuamperfecto acaba una acción, ¿ya? Acciones del pasado que acabaron antes de que otra acción suceda inmediatamente. Por eso me costaba a mí un poquito, ¿ya? Ana ya había cenado, acabó esa acción y empieza inmediatamente la otra acción, que es el verbo llegar ahí, ¿no? Juan llegó, ¿no? Pero Ana ya había terminado de cenar. Entonces esa es la marca del pluscuamperfecto, ¿ya? El futuro simple, este es fácil,
¿ya? Indica una acción que se realizará es decir, una acción que va a venir pronto, que va a ocurrir pronto, pero tiene un aspecto imperfectivo, ¿ya? Porque no sabemos si realmente va a ocurrir o no, por eso es imperfectivo, ¿ya? Presenta el hecho como no acabado. Obvio, si no ha terminado una acción, es imperfectivo, así de sencillo. Por ejemplo, mañana iré al río con mis hijos, pero ¿y si llueve? Por ahí no hago la acción, entonces no sé, por eso es imperfectivo, pero está en forma de futuro simple. El lunes hablaré con mi padre sobre mis estudios, pero si me enfermo, ¿no? Puede ser que no lo haga. Entonces, hablaré, está en futuro, pero en aspecto imperfectivo, porque no sé si va a llegar a ocurrir la acción. El futuro simple puede asumir valores de obligatoriedad o de probabilidad en algunos casos. Como valor modal de obligatoriedad, puede sustituir al imperativo con valor modal obligatorio. Por ejemplo, no robarás. O sea, en el futuro, aunque lo diga hoy, ese no robarás hace referencia a unas horas después, a mañana, de aquí a un año, pero está hablando de un futuro. ¿Ya? Me acompañarás mañana al mercado. Acompañarás, ¿no? O sea, tiene un valor modal de obligatoriedad. O sea, aunque no quieras, lo harás. Me acompañarás mañana al mercado. ¿Listo? Acompañarás. Esta es la marca de obligatoriedad en futuro simple. También tiene un valor de probabilidad. Se emplea en relación con el presente y generalmente lo acompaña la interrogación. Por ejemplo, ¿podrás acompañarme al médico? Ese podrás es una probabilidad. Dependiendo de la respuesta que me dé, voy a confirmar si sí o si no. ¿Ya? Por eso es probabilidad. ¿Podrás? ¿Estarán debajo de la cama mis zapatos? Puede ser que sí, puede ser que no. Tengo que meterme debajo de la cama para saberlo. Entonces, ¿estarán? Es una probabilidad. ¿Listo? Entonces, ahí está el futuro. De alguna manera, el futuro no es complicado, no es difícil de entenderlo. ¿Ya? Ahora veamos el futuro compuesto. Indica una acción concluida en el futuro anterior, a su vez, a otra acción futura. A ver, cuando tú vuelvas de tu viaje, yo ya me habré marchado. Es decir, está marcando un futuro, ¿ya? Indica una acción concluida en un futuro. Es decir, cuando vuelvas, esa es acción concluida en el futuro, o sea, habrá vuelto ya en ese momento. En ese momento yo ya me habré ido de viaje. Entonces me está indicando que voy a hacer una acción futura inmediatamente a otra acción futura, ¿sí? Es medio complicadito también el futuro compuesto, pero ahí está. Se llama futuro compuesto porque ya aparece con dos palabras formando un solo verbo, ¿no? Habré marchado. Dentro de 3 años, habré acabado mis estudios. O sea, dentro de 3 años, futuro, ¿ya? Habré acabado mis estudios. O sea, hay dos futuros ahí, pero uno tiene que ocurrir primero para que ocurra el otro, ¿no? O sea, primero tienen que llegar los 3 años y inmediatamente acabaré mi futuro, mis estudios, ¿no? Entonces, hay una acción futura e inmediatamente va a ocurrir otra acción futura. Son dos acciones futuras, ¿sí? Pero una aparece en futuro compuesto. También expresa una probabilidad, ¿ya? La probabilidad de una acción terminada en el pasado. Por ejemplo, se habrá caído de la bicicleta, ¿no? Entonces, estoy viendo ahí que el niño está sangrando, ¿no? De la rodilla, vamos a decir. Entonces yo digo, se habrá caído seguro de la bicicleta, ¿no? Entonces, cuando digo esto, estoy haciendo referencia a algo que pasó, ¿no? Pero expresa una probabilidad. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero es una probabilidad de que pueda pasar eso, ¿no? O sea, o de que haya pasado eso. Sin embargo, aquí el verbo aparece como futuro, ¿ya? Ellos ya habrán llegado a casa. Es decir, estoy de compras en algún lugar ahorita, ¿no? Y estoy pensando, ellos ya habrán llegado a casa, ¿no? Seguro que ya habrán llegado a casa. Entonces, estoy pensando en una acción futura, ¿no? No sé si realmente llegaron o no llegaron, es una probabilidad, pero estoy usando un futuro compuesto. O sea, me estoy adelantando, ¿no? A asumir que sí llegaron. Por eso es futuro compuesto, ¿ya? Lo que me interesa que ustedes manejen es que el modo indicativo tiene 10 flexiones. De esas 10 flexiones tiene dos futuros. De esos dos futuros tiene un futuro simple y un futuro compuesto. Así de sencillo, ¿ya? Tiene 5 pretéritos. De esos 5 pretéritos tiene 2 pretéritos en su forma simple y tiene 3 pretéritos en su forma compuesta. Tiene un presente y ahora vamos a ver los dos condicionales. Tiene un condicional simple. Esta forma verbal siempre está en relación con otra forma temporal, es decir, su presencia implica
siempre la aparición de un tiempo pasado. Por ejemplo, dijo que vendría. Vendría. Dijo que vendría, pero hay un verbo en pasado ahí, él dijo, ¿ya? Pero también hay un verbo que aparece como condicional, ¿no? Con otra forma temporal. Implica siempre la aparición de un verbo pasado obligatoriamente. Dijo que vendría. Pensé que no estarías aún en tu casa. Pensé está en pasado y estarías está en condicional simple, ¿no? Básicamente condiciona la acción, ¿ya? Esa es su misión de los condicionales, condicionar la acción. Esta flexión verbal puede asumir en algunos casos valor de futuro y en otros valor de probabilidad. Veámoslo como valor de futuro. Expresa acciones originales en el pasado, pero orientadas siempre hacia el futuro. Es el futuro del pasado, para que entiendan mejor, ¿ya? Aseguraron que vendrían. Aseguraron que vendrían, pero no sabemos qué condición hay para, o qué condiciones se han presentado ahí para asegurar esa acción que vendrían, ¿no? Pero aparece ahí, aseguraron, lo hicieron en el pasado, aseguraron una condición en el pasado, a eso se refiere, es el futuro del pasado cuando usamos el condicional simple, ¿ya? Dijo que mañana irán a realizar los trámites, lo dijo, mañana irían, ¿no? Irían a realizar los trámites, pero aparece, a lo mejor hay una condición que cumplir para hacerlo, y por eso es un condicional simple y tiene valor de futuro. También está el valor de la probabilidad o de probabilidad, expresa probabilidad referida al pasado. Estaría jugando cuando se cayó, ¿no? Cuando se cayó, cayó es pasado y estaría es una probabilidad, es una marca de probabilidad, ¿no? Las condiciones que se hayan dado para llegar a ese momento no se sabe, por eso es condicional, ¿ya? Serían las 3 de la madrugada cuando llegué, serían probabilidad, no sé qué hora era, pero probablemente haya sido esa hora cuando llegué, ¿no? Ahora el condicional compuesto es una forma relativa que expresa una acción futura respecto al pasado, pero como resultado de una condición de hipótesis. Es parecido al condicional simple, pero esta vez con dos palabras formando un solo verbo. Creí que no habrías querido venir a la cena. Bien, tiene el mismo valor del simple, pero ya aquí aparecen dos verbos formando una sola palabra. Habrías podido avisarnos para no cocinar tanto. ¿Sí? Es una condición. Siempre hay una condición, ¿no? Habrías podido y aparece en su forma compuesta, por lo tanto es condicional compuesto. Bien, el condicional compuesto se usa con frecuencia para expresar condición. Expresa una condición no realizada. Por ejemplo, si hubieras llegado a tiempo, habrías participado del juego, ¿no? Ahí está una condición, habrías participado. Si no hubiera llovido ayer, ahora habríamos ido al río, ¿no? La condición para ir al río era que no haya llovido ayer. Nota importante, el condicional también expresa cortesía referido al presente. ¿Podría decirme la hora? ¿Sería tan amable de responder a la pregunta, por favor? Me gustaría que me acompañase. ¿Sí? Aquí aparece el condicional simple. Podría, sería, gustaría, pero con valor siempre de cortesía. Usamos esta forma. ¿Sí? ¿Podría decirme la hora, por favor? ¿Sería tan amable de cerrar la ventana, por favor? Me gustaría un poco de té, ¿no? Cuando usamos esas expresiones con ese tipo de verbos, estamos usando condicional simple. ¿Listo? Bien, pero en forma de cortesía. Ok, ahí están los condicionales. Bien, eso ha sido el modo indicativo. Recuerden que el modo indicativo tiene 10 flexiones. Quédense con esto, 10 flexiones. Un presente, 5 pretéritos o 5 pasados, 2 futuros y 2 condicionales. ¿Ok? Era el más largo. Ahora el modo subjuntivo. Expresa la participación subjetiva del hablante. ¿Qué quiere decir esto? Es el modo de lo irreal, la irrealidad. Se emplea siempre cuando se quiere expresar dudas, deseos, temores sobre la acción y la presenta como incierta. Es decir, la acción no es real, es incierta, es irreal. No se ha experimentado, es hipotética, no se ha llegado a ejecutar. Puede ser que ocurra, puede ser que se ejecute, pero no se ha hecho efectivamente hasta ahora, ¿ya? Se quiere expresar a veces un ruego con el subjuntivo. A diferencia del indicativo, el indicativo que sí te marcaba acciones reales, concluidas, acabadas, experimentadas. El subjuntivo no, son acciones que probablemente vayan a pasar, hipotéticamente puedan ocurrir, ¿ya? Fíjense, quizá me llame hoy, llame, no sé, me llamará o no me llamará, puede ser, llame el verbo, quizá me llame hoy.
Es probable que ellos descubran la verdad, descubran. ¿Lo harán, no lo harán? No sé. Es incierto, ¿sí? Es hipotéticamente pueden llegar a hacerlo, ¿no? Pero también pueden no llegar a lograrlo, ¿ya? Entonces se presenta una acción incierta, dudosa, ¿no? Subjetiva del hablante, ¿ok? Es el modo subjuntivo. Ahí está el cuadrito. El modo subjuntivo tiene solo un presente, tiene 3 pretéritos y 2 futuros. Ya es más facilito. Un presente, 3 pretéritos y 2 futuros, ¿no? Más facilito. Ahí está. Los pretéritos están con verde, el presente con rojo y los futuros con amarillo. El modo subjuntivo tiene 6 conjugaciones nada más, como han podido ver en el cuadro. Tiene un presente, 3 pretéritos y 2 futuros. Se presentan bajo 3 formas simples y 3 formas compuestas. Aquí está, fíjense, 3 simples y 3 compuestas, ¿no? Tiene un presente simple, tiene un pretérito perfecto simple, tiene un futuro simple y tiene por el otro lado un pretérito imperfecto compuesto, un pretérito pluscuamperfecto compuesto y un futuro compuesto. Y ahí están haciendo los 6 o las 6 conjugaciones. Empezamos por el presente. Expresa tiempo presente con valor de futuro, pero cuando van acompañados del adverbio de negación, no. Toman valor de mandato. Por ejemplo, espero que te quedes hoy. Quedes. Espero que te quedes hoy. ¿Lo hará, no lo hará? No sé. Yo espero. Deseo que te quedes. Por lo tanto, es una acción que no sé si va a ocurrir o no. ¿Listo? No vengas hoy a visitarme. No vengas. A pesar de que yo le diga no vengas hoy a visitarme, él puede venir o ella puede venir. ¿Listo? No sé si vendrá o no vendrá al final, pero yo le estoy diciendo que no venga, ya no vengas. Pero la acción todavía está por definirse, si ocurrirá o no ocurrirá, a pesar de lo que yo le diga. Entonces, el presente se expresa de esta manera y siempre aplicando, ¿no?, el modo subjuntivo en el momento que dice que las acciones son probables, ¿no? Siempre probables. Vayas o no vayas a la boda, estás invitado. Otra vez, vayas o no vayas, ¿no? Verbo. No sé si irá, tal vez vaya, tal vez no vaya, pero de todos modos está invitado, ¿ya? O sea, una acción que queda ahí, inconclusa, probable, ¿no? Eso es el subjuntivo. El pretérito imperfecto. Temporalmente puede indicar presente, pasado o futuro dentro de unos límites muy amplios. Por ejemplo, me aconsejaron que estudiara. Me aconsejaron, pero hice caso, no sé. ¿Ya? Temporalmente indica presente, pasado y futuro dentro de límites muy amplios. Puede ser que lo haya agarrado el consejo y que vaya a estudiar de aquí unos 2 años, o puede ser que ni bien me dieron el consejo, yo me puse a estudiar, ¿no? Pero me aconsejaron que estudiara en algún momento. Por eso es imperfecto, ¿ya? Me molesté que dijera que no le gustó lo que cociné. Ya, me molestó que dijera, ¿ya? Pero me sigue molestando eso que dijera, por eso es imperfecto, ¿no? En ese momento sí, pero ahorita no sé si le sigue molestando, ¿ya? Por eso es imperfecto. Y el dijera ahí aparece como subjuntivo, ¿ya? Hubiese sido ideal que Juan desayunase aquel día. Sí, lo hubiese sido, es imperfecto, ¿no? Desayunase. De hecho, sí, es imperfecto, pero no lo hizo, no se llegó a concretar la acción, ¿sí? A eso se refiere con subjuntivo. No hay una acción real, no hay una acción concretada. Valor de cortesía. Alcanza este valor con los verbos querer, deber y poder, cuando hablamos de pretérito imperfecto. Por ejemplo, quisiera pedirle la mano de su hija. Quisiera. ¿Me la darán la mano de su hija? No sé. ¿Me darán la mano de su hija? No sé. ¿Me aceptarán? No sé. Por eso es una acción incierta. Ya quisiera. ¿Pudiese regalarme un vaso con agua, por favor? La respuesta de la persona que está escuchando esto, ¿será afirmativa, será positiva? No sé. Entonces, no sabemos lo que va a pasar después de que expreso esta acción. Entonces, cuando hablamos de valor de cortesía, usamos de esta forma el pretérito imperfecto. ¿Ya? Quisiera, pudiese. 3. El pretérito perfecto expresa una acción acabada realizada en un tiempo pasado o futuro, pero se acabó esa acción, ¿ya? Siento mucho que José haya perdido su billetera, ¿ya? Aquí sí, haya perdido aparece en pretérito perfecto, o sea, acción realmente que ocurrió. Pero ¿dónde aparece el modo subjuntivo? En toda la convierte a toda la oración en subjuntivo cuando dice siento mucho que José haya perdido su billete. Oiga, siento mucho. Ahorita lo siento, pero ¿lo seguiré sintiendo más adelante? No sé. ¿Sí? Por eso es una acción que no se sabe si continuará o no continuará. Es
de alguna manera muy subjetiva o muy subjetivo lo que se está diciendo. Cuando hayas terminado de comer, puedes servirte el postre. Otra vez, hayas terminado aparece en pretérito perfecto del modo subjuntivo, ¿no? ¿Cuándo? Pero no sé en qué momento va a terminar el postre, por lo tanto es una acción no acabada, ¿no? Bien, fue un gran detalle que hayan decorado la casa para la fiesta, ¿ok? Fue un gran detalle. ¿Y ahora sigue siendo un gran detalle? No sé, ¿ya? Pretérito pluscuamperfecto. Indica acción acabada realizada en un tiempo pasado. Si hubiéramos comprado los boletos con anticipación, hubiésemos encontrado un buen lugar. Aquí aparece el pretérito pluscuamperfecto de forma compuesta. Fíjense, dos palabras forman un solo verbo. Hubiéramos comprado los boletos con anticipación, hubiéramos encontrado un buen lugar, ¿no? Está haciendo una suposición. ¿Se compraron los boletos? Sí, pero no llegaron a ejecutar lo que realmente querían, ¿no? La presentación hubiera sido un fracaso sin la buena colaboración de equipo, ¿no? Otra vez, hubiera sido. Aparece en pretérito pluscuamperfecto. Futuro simple. Esta forma verbal ha sido suplantada en la actualidad, es decir, no se usa generalmente cuando hablamos de esta forma de futuro simple, solamente ha quedado ya en el lenguaje escrito, ¿ya? Especialmente cuando hablamos de leyes en el ámbito jurídico o administrativo, ahí es cuando usamos esta forma, no cuando hablamos o cuando... ya ni siquiera se usa cuando escribimos poesía, escribimos novelas, ¿no? O escribimos cuentos, ya, como que no. Por ejemplo, el que matare a otro será castigado. Matare aparece en futuro simple del subjuntivo. Y no usamos, pues no hablamos así, ¿no? Sencillamente. A donde fueres, haz lo que vieres. Fueres y vieres aparece en futuro simple. No hablamos así, no escribimos así, pero sí quedan todavía estas formas en el lenguaje jurídico. Te aseguro que sí. ¿Ya? 6. Futuro compuesto. Tiene un aspecto perfectivo y su uso en la actualidad es también muy débil. Casi no se usa mucho, igual que el anterior. Hubiere cantado de felicidad si mi amado estuviera contigo o conmigo. Hubiere cantado. No usamos esa forma. Por eso les digo, el futuro simple y el futuro compuesto del modo subjuntivo casi no se emplean en nuestra actualidad ni en nuestras acciones diarias. Prometió visitarnos cuando hubiere terminado su trabajo. Nosotros esto puede ser reemplazado, miren, prometió visitarnos cuando haya terminado su trabajo o directamente cuando termine su trabajo. ¿Se dan cuenta? Nosotros preferimos usar esas otras dos formas a esta forma de acá. Por lo tanto, estas dos flexiones del modo subjuntivo como que no se aplican cuando hablamos o cuando escribimos ahora, sino que han quedado relegados a documentación o al lenguaje jurídico o administrativo, ¿no? Ahí ha quedado esto para ser usado en esos ámbitos. ¿Listo? Bien, entonces el modo subjuntivo tiene 6 flexiones. De esas 6 flexiones tiene eh, eh, 3 formas simples y 3 formas compuestas. No se olviden, 3 formas simples y 3 formas compuestas. Ahora vamos al modo imperativo. Tiene una flexión y solo 2 personas gramaticales. Este es el más fácil. Una sola flexión y 2 personas gramaticales. Por ejemplo, número 1, segunda persona de singular. Solamente puede aparecer el modo imperativo con el pronombre tú y el pronombre usted. Segunda persona de plural. Solamente puede aparecer el imperativo con el pronombre vosotros y el pronombre ustedes. Nada más. Esta forma verbal expresa siempre una orden, un mandato, un ruego o una súplica en algunos casos. Por ejemplo, sal de aquí ahora mismo. Cuando yo digo eso, enojado, sal de aquí. Vete. Cuando uso esos verbos, estoy refiriendo a tú, ¿no? Tú sal de aquí. Tú vete de aquí. Entonces, cuando uso ese verbo en modo imperativo, estoy dando una orden y está en segunda persona singular, tú. Pero también puedo decir, cierre la puerta, por favor. Cierre la puerta, por favor. Páseme el control, por favor. Entonces, cuando yo uso el páseme, cierre, cállese, ¿no? Estoy usando una orden, ¿no? O un mandato, estoy dando una orden, un mandato, e incluso puedo rogar, ¿no? Hacer una expresión de ruego incluso. Y estoy hablando de un imperativo y está en primera persona singular, en este caso con usted. Jóvenes, estudien para el examen. Ustedes, ¿no? Estoy haciendo referencia a ustedes, ahí entre paréntesis. Estudien. Les estoy dando, aquí no les estoy dando una orden, sino como que un consejo más o menos, ¿no? Entonces también el imperativo se aplica en estos casos, ¿ya? Jóvenes, estudien para el examen.
Ahora, si quieren verlo como una orden, también se lo pueden ver como una orden, ¿sí? Eso es imperativo. Ahí está. Ahí está el modo imperativo en este cuadrito. Solo aparece con la segunda persona singular, tú y usted, y con la segunda persona plural, vosotros y ustedes. No aparece de otra manera. Canta tú, cante usted, cantad vosotros, canten ustedes. Es la forma que se los he podido ahí conjugar más fácil. No aparece en otros momentos. Hay una excepción, se los voy a presentar acá. En algunos casos, la primera persona del plural, la primera del plural, o sea, con nosotros, asume el valor de mandato. Fíjense, hagamos la tarea, estás mandando, estás ordenando indirectamente con ese hagamos la tarea, ¿no? Hablemos con la profesora, estás dando una orden, básicamente en primera persona, plural. Hablemos con la profesora, hagamos la tarea, ¿no? Miremos la tele, básicamente estás a tu acompañante, al que está cerca tuyo, le estás dando una orden, básicamente. Entonces, el imperativo en algunas ocasiones, solo en algunas ocasiones, puede aparecer con la primera persona, ¿ya? Después, no. Tomemos buenas decisiones para nuestro futuro. O sea, tomemos, como que estás direccionando o ayudando a que los demás también hagan las mismas acciones que tú, y eso es básicamente una orden, ¿no? Entonces, puede aparecer en primera persona plural. ¿Listo? No aparece después en ninguna otra situación el modo imperativo. Es el más fácil de identificar. ¿Ya? Bien, hasta aquí perfecto. Ahora, funciones de las formas flexivas. A ver, ¿qué funciones cumplen? Cuando el verbo está en su forma flexiva, es decir, cuando está conjugado, que eso significa flexivo, tanto en su forma simple como compuesta, puede asumir la función de núcleo del sintagma verbal por ser la palabra más importante de este sintagma. Solo puede asumir cuando está conjugado, núcleo del sintagma verbal. Por ejemplo, nosotros leemos nuestros apuntes todos los días. Nosotros, sintagma nominal, leemos nuestros apuntes todos los días, sintagma verbal. El verbo es leemos, por lo tanto es núcleo, directamente. Solo puede asumir ese rol, ¿ya? Núcleo del sintagma verbal. Los estudiantes ya han presentado sus tareas. Los estudiantes sintagma nominal ya han presentado sus tareas sintagma verbal y el verbo han presentado es el núcleo. ¿Listo? Arriba leemos está en forma simple y abajo han presentado está en forma compuesta. En ambos casos sigue siendo un núcleo del sintagma verbal. No tiene otra función el verbo flexivo. En su forma flexiva o conjugada, el verbo no tiene otra función. Solamente puede ser núcleo del sintagma verbal. ¿Ya? Vamos ahora a las formas no flexivas del verbo. Y vamos a entrar y cerrar acá porque ya va a ser el tiempito. Son llamadas también formas no personales. Esta es ya la otra clasificación. Cuidado, es la otra clasificación. Ya hemos terminado la clasificación de las formas flexivas, ahora las no flexivas, ¿ya? Son llamadas también no personales porque los verbos no aparecen conjugados. Se caracterizan porque estas formas verbales no indican ningún tiempo, no indican persona ni modo del verbo. Forman parte de este grupo el infinitivo, terminado en cantar, comer, vivir, ir. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto. El gerundio, ando, yendo, cantando, comiendo. Y el participio, cantado, comido, ido. Esas son sus terminaciones. Las formas no flexivas, las formas no personales, las formas no conjugadas son estas. El infinitivo, el gerundio y el participio. Morfología de las formas no flexivas. Estas formas se caracterizan porque portan siempre un lexema más un morfema sufijo significativo que indica si el verbo está en infinitivo, terminado en ir. Siempre esas tres terminaciones son para los infinitivos. En gerundio, ando, yendo. Estas dos siempre. Y en participio, ado, ido. Infinitivo, por ejemplo, amar, beber, escribir. Terminan en ir. En gerundio, amando, bebiendo. En participio, amado, bebido. ¿Sí? No se olviden, solamente estas tres formas son las formas no flexivas, no hay otras. Veamos el infinitivo. Se llama infinitivo a una forma verbal no presencial, es decir, a un verbo que no está conjugado, pero que es susceptible de conjugarse. Se caracterizan por terminar, ya saben, en ar como amar, en como comer, en ir como dormir, y presenta dos formas. Por ejemplo, la forma simple, cantar, temer, partir. Cuando aparece el verbo en una sola palabra, eso es forma simple. Forma compuesta, haber cantado, haber temido, haber partido. Cuando aparece el verbo con dos palabras. ¿Listo? Puede aparecer en esas dos formas. Funciones del infinitivo. El infinitivo es la forma no personal que adopta el verbo para funcionar como sustantivo, sin dejar de ser verbo.
por lo que un infinitivo desempeña las funciones en el sintagma nominal y en el sintagma verbal, igual que un sustantivo. Por ejemplo, dentro del sintagma nominal, cuando el verbo no está conjugado, puede cumplir la función de sujeto o núcleo del sintagma nominal, como también complemento preposicional dentro del sintagma nominal. Por ejemplo, como sujeto o como núcleo, en esta función del infinitivo admite antepuestos el artículo. Recuerden, el artículo sustantiva a cualquier palabra, ¿no? También admite demostrativos y posesivos. Por ejemplo, el saber no ocupa lugar. El saber es sintagma nominal y sintagma verbal no ocupa lugar. Y ahí el verbo que aparece en infinitivo, saber, es núcleo del sintagma nominal porque aparece como sujeto, ¿no? El saber. El comer saludable es necesario. Sintagma nominal, el comer saludable. Sintagma verbal es necesario. Comer, que aparece en infinitivo, es núcleo, porque hay un artículo que lo ha sustantivado. A pesar de que aparezca en infinitivo, se convierte en el núcleo del sintagma verbal, en el sujeto. ¿Ya? El cortejar a una mujer lleva su tiempo. El cortejar a una mujer, sintagma nominal, lleva su tiempo, sintagma verbal. Cortejar es el verbo en infinitivo y se convierte en núcleo. ¿Ok? Dentro del complemento preposicional puede aparecer como parte del sintagma nominal y va acompañado de una preposición siempre. Esto ya lo hemos visto. El hilo de pescar está sobre la mesa. El hilo de pescar, sintagma nominal, sobre la mesa, está sobre la mesa, sintagma verbal. Complemento preposicional. Aparece después de una preposición. La preposición de pescar aparece en infinitivo. Entonces es complemento preposicional. La máquina de escribir ya pasó de moda. Máquina de escribir. Aparece la preposición de y al ladito el verbo en infinitivo ir. Por lo tanto, escribir es complemento preposicional porque aparece con una preposición por delante dentro del sintagma nominal. ¿Ok? Eso es complemento preposicional. Dentro del sintagma verbal, el infinitivo, cuando forma parte del sintagma verbal, solo puede aparecer como complemento directo o como complemento circunstancial o como atributo. No tiene más formas. Como complemento directo, en estos casos va acompañado de un verbo transitivo y responde a la pregunta ¿qué? No se olviden, el complemento directo siempre responde a la pregunta ¿qué? ¿Ya? Ellos quieren cantar esta noche en un karaoke. Aquí, ellos, sintagma nominal, quieren cantar, sintagma verbal. Ahora, ¿qué quieren ellos? Cantar. Por lo tanto, ese verbo que aparece en infinitivo, cantar, es un complemento directo. Porque responde a la pregunta ¿qué? Directo. ¿Qué quieren ellos? Cantar. Ahí está. ¿Listo? También en la función de complemento directo, cuando el infinitivo va acompañado de un pronombre átono, este va siempre pospuesto al verbo formando con él una sola palabra. Deseo comprarlo ahora mismo. Ya esto lo hemos visto. Ahí está. Deseo comprarlo ahora mismo. ¿Qué deseo? Comprarlo. Por lo tanto, comprarlo es el complemento directo. Es un infinitivo que va pegado a un pronombre átono. Cuidado, comprarlo, ¿ya? Pero está cumpliendo la función de complemento directo. Queremos llamarlas para que vengan a jugar. ¿Qué queremos? Llamarlas. Por lo tanto, complemento directo aparece ahí, ¿sí? Cada vez que te responda la pregunta ¿qué? Esa palabra es complemento directo. ¿Ok? A pesar de que este verbo en infinitivo esté pegado a un pronombre átono, no hay problema, sigue funcionando como un verbo infinitivo. ¿Ok? Bien. Como complemento circunstancial, el infinitivo como parte de sintagma va acompañado de una preposición y responde a una de las preguntas. ¿Cómo, cuándo, dónde, cuánto? Cualquiera de esas preguntas. Mi hermano se fue al colegio sin comer nada. ¿Cómo se fue al colegio mi hermano? Sin comer nada. Por lo tanto, ese comer está cumpliendo la función de complemento circunstancial porque está respondiendo a la pregunta ¿cómo? También puede funcionar como atributo. Puede aparecer después de un verbo. Recuerden, para que la palabra aparezca o funcione como atributo, esto lo hemos estado viendo desde la unidad del sustantivo ya. Tiene que aparecer sí o sí el verbo ser, parecer o el verbo estar en algunos casos, ¿ya? Para que funcione como atributo. Por ejemplo, amar es vivir. Amar, sintagma nominal, es vivir, sintagma verbal. Ahora, aparece el verbo ser, es, y al ladito aparece vivir en infinitivo. Por lo tanto, ese vivir es un atributo, porque aparece automáticamente después del verbo ser. Tu responsabilidad es estudiar, sintagma nominal, tu responsabilidad. Sintagma verbal es estudiar. Aparece el verbo ser, por lo tanto, después del verbo ser aparece estudiar, entonces es un atributo. ¿Listo? Dentro del sintagma verbal, entonces va a funcionar o como complemento directo respondiendo a la pregunta ¿qué? O como complemento circunstancial respondiendo a la pregunta cómo, cuándo, dónde o cuánto, o como atributo después del verbo ser o parecer. ¿Listo? Nada más, ahí vamos a quedar justamente ahí. Les deseo con esto
De verdad, les deseo lo mejor el día de mañana. Tienen todas las herramientas para vencer y lograr sus metas, sus objetivos. Concéntrense, duerman bien esta noche, estén relajados para mañana su prueba y de verdad que Dios los acompañe en cada una de sus preguntas que ustedes vayan a resolver mañana. ¿Listo? Bendiciones y éxitos el día de hoy y mañana en su prueba. Nos vemos el sábado.